Días a todos, qué placer estar esta mañana nuevamente retomando con este ejercicio 2026 que sigue siendo el calvario de las organizaciones de la sociedad civil y con este gran equipo, el maestro David Fonseca, el maestro Sinaí Trejo, grandes expertos en la materia y pues le damos la palabra a nuestro querido David para que nos dé la bienvenida al primer programa 2026. Muchas gracias, maestra. Buen día a todas y todos. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Qué gusto retomar este programa para 2026. Qué gusto tomar esta nueva iniciativa que ya tenemos aquí prevista. Es importante que tomemos en cuenta algo. Si tienes una organización, una asociación civil, una fundación o algo, o tienes algo por el estilo como donataria autorizada bajo este estatus, tenemos que entender que en 2026 cambiaron las reglas. Por lo tanto, al cambiar las reglas, esto te puede ayudar y te puede funcionar. ¿Para qué? Evitarte sanciones, evitarte multas y lo más importante, evitarte el tema de la pérdida de la vigencia de la autorización o la revocación de dicha autorización. Por eso, hoy vamos a explicar qué cambia, por qué cambia, en dónde cambia, qué se hace, dónde se hace y de qué forma lo tenemos que hacer. ¿Para efecto de qué? De que ustedes, nuestros amigos, nuestros seguidores, entiendan el por qué es importante hoy día hacerle un poco más de caso a tus abogados, un poco más de caso a tus contadores, para que no pierdas tu autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Entendiendo una cosa bien importante, que es lo que platicábamos en el equipo y dentro del despacho hace unos días, ha habido una disminución severa de las organizaciones que tienen el estatus de donataria autorizada al día de hoy. ¿Por qué? ¿Hay mayor regulación? Sí. ¿Hay mayor normativa? Sí. Tenemos que estar previstos y tenemos que buscar una cosa, la materialidad del acto, que esto ya lo veníamos platicando desde 2024, 2025, pero ahora ya es un hecho. Por eso, ahorita le vamos a ceder la palabra al maestro Sinaí Trejo para que nos ayude un poquito a entender estas partes finas y estas modificaciones interesantes que hay para la resolución miscelánea fiscal para el tema de donatarios autorizados. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro David. Muchas gracias, maestro Maribel. Qué gusto saludarlos. Es un placer estar aquí con ustedes en este nuevo año 2026, con noticias, con nuevas quejas, con nuevas reglas, ¿no? Pero el año pasado ya habíamos visto justo cómo se planteaba o cómo se venía de cara este 2026, en el sentido de que el año pasado hubo una modificación sumamente importante para todo el tema de las organizaciones de la sociedad civil. Lo que está pasando este año, y vamos a entrar un poquito en materia, pues es que sale publicada la resolución miscelánea fiscal, día 28 de diciembre de 2025, donde se establecen nuevas disposiciones y en concreto hay modificaciones muy puntuales que lo único que vienen a hacer es precisar. O sea, en este sentido, la autoridad viene a precisar un poquito cómo quiere las cosas, cómo quiere que vayamos funcionando con ellos. ¿Por qué? Porque, pues, recordaremos desde el año pasado que nos quitaron toda la posibilidad de obtener los acreditamientos a través del CLUNY, a través de presidencias municipales, que era pues, algo relativamente común con todo el tema del acreditamiento de actividades de las organizaciones de la sociedad civil, y se modifica completamente la resolución miscelánea fiscal, en concreto la regla 3.10.1.6, que establece, ¿no? Ok, ahora todos los acreditamientos tienen que ser expedidos única y exclusivamente por autoridades, perdón, desconcentradas, descentralizadas. E incluso hay una tabla que publica el SAT, que son las autoridades que están facultadas para poder llevar a cabo la expedición de dichos acreditamientos. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasó el año pasado, maestro? Que pues realmente uno tenía que llegar a enseñarles a la autoridad cómo hacer los acreditamientos. O sea, uno llegaba con la autoridad, oye, el SAT dice que tú puedes expedirme el acreditamiento. Y las autoridades dicen, no, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? Literal, ¿no? Pero muchas veces no tenían ni siquiera la normatividad, la noción, eh,
pues literal la expertise de hacerlo, porque todos fuimos aprendiendo con ellos el año pasado. Entonces, ¿qué pasó el año pasado? Que justo llegabas y ellos no sabían cómo expedirte el acreditamiento. Entonces uno tenía que decirle, mira, el SAT en su regla 3.10.1.6 nos pide esto. Y entonces ellos lo expedían como podían y como querían. Y ya ibas tú con el SAT y el SAT te decía, no, no te lo puedo expedir así. O sea, no te puedo dar el acreditamiento así porque falta esto. Y entonces regresabas con la autoridad. Y entonces, literal, estabas entre la espada y la pared. ¿O no, maestro? Exactamente. Ahí tenemos que ver y prever algo. Caemos al punto cuando veníamos hablando en los primeros ejercicios fiscales de esta nueva cuestión política, que hay una falta de coordinación y hay una falta de información entre autoridades. ¿Por qué? Hay gente que no sabe, o sea, es un poquito como yo digo esto, te exhibo autoridad que tú no sabes qué hacer, qué decir, entonces venimos otros y les decimos, oye, tienes que hacerlo así, pero ¿por qué? Porque la autoridad así lo determina o así lo piensa, cosa que se vuelve muy complejo, porque no existe una concordancia real. Lo veíamos en distintos lugares y en distintos momentos. Por ejemplo, la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Oye, yo no estoy facultado para darte un acreditamiento asistencial. Oye, existe una tablita que nos da la misma resolución miscelánea fiscal y ahí aparece. ¿Qué hacemos ahí? No, es que yo no soy el órgano idóneo. ¿Por qué no lo eres? O sea, me dices qué tengo que hacer y con quién lo tengo que hacer, pero no le informas a quién nos tiene que hacer eso, de qué forma lo tiene que generar y cómo lo tiene que generar. Esto ha causado que muchas donatarias autorizadas a nivel nacional pierdan su autorización. ¿Qué pasa? Si nos vamos un poquito más a la carnita del asunto, el artículo 82 cuáter de la ley del impuesto sobre la renta tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B. En el apartado A nos mencionan unas sus fracciones muy específicas que debemos de contar con toda la documentación y con todos los requisitos que nos pide el SAT para continuar siendo donataria autorizada. De lo contrario, caemos para dar inicio al procedimiento de revocación de autorización, que está previsto en este mismo artículo 82 cuáter. Pasó que muchas organizaciones hoy día perdieron su autorización por eso. ¿Y por qué la perdieron? Porque no sabía la autoridad que los tenía que emitir, que los tenía que emitir. No conocía la forma de emitirlo porque, también seamos muy honestos, nos ha pasado que en estos últimos años el SAT toma un criterio dependiendo de si yo creo que en la mañana les dieron café para cuando se levantaron o si les dieron de desayunar bien y no llegaron de malas a su oficina, porque tal parece que van cambiando de un día a otro los criterios, van aumentando cosas que no están previstas directamente en la resolución miscelánea fiscal y se enfocan que en el Código Fiscal de la Federación dice tal cosa, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Ahora están instando a que sea una cuestión verificable. Ojo, no está mal. No está mal que tengamos que enunciar las cosas que hacemos, no está mal que tengamos que determinar lo que estamos llevando a cabo, que tengamos que exponer a nuestros beneficiarios, salvo su consentimiento, ojo, y eso es muy importante, sobre todo si tenemos menores de edad, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy previsto. Pero está bien que tengamos esta posibilidad, solamente que nos tienen que dar, yo diría, un juego justo, tanto a las instituciones que quieren ser donataria autorizada, tanto a las instituciones que quieren convertirse en donataria autorizada y sobre todo las instituciones que se están creando. Hoy día les voy a dar ahí un temita bien interesante. Nos dice el SAT, oye, tienes que contar con al menos 6 meses de actividades para que la autoridad te pueda dar tu acreditamiento de actividades, tú me lo presentas directamente, esto no lo estoy sacando de la manga, no me lo estoy inventando, esto viene plasmado en la resolución miscelánea fiscal. Cuando vas a solicitar tienes que contar con al menos 6 meses de actividades. ¿Qué pasa con aquellas organizaciones de nueva creación? No tienen 6 meses de actividades porque justo se están creando. A lo mejor tienen 5 años trabajando como un colectivo, como una iniciativa o como personas físicas, pero no como una asociación civil. Y esa es la temática que está volviendo problemático el obtener una autorización, porque dicen, oye, entonces me tengo que esperar tanto tiempo para poder obtener un acreditamiento de actividades, tengo que trabajarlo sin tener un beneficio, sin tener un donativo, sin tener algo. Sí,
Aquí les voy a poner a pensar un poquito en una situación que pasaba hace varios años. No sé si recuerdan que, si no mal recuerdo, hace 3, 4 años existía todavía, 3 años, no, 4, existía la figura de la donataria condicionada. En la donataria condicionada, ¿qué nos decían? Sí te doy donataria autorizada para que comiences a hacer actividades, para que obtengas donativos, pero te condiciono por un año, para que me puedas entregar el acreditamiento, porque te voy a dar posibilidad de que consigas donativos, te voy a dar posibilidad de que trabajes, no que tú inviertas tu dinero para hacer el bien. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día nos está pasando eso. Hoy día las asociaciones civiles que quieren ayudar, que quieren hacer algo que muchas veces no está cubierto por parte de la autoridad, tienen que invertir de su propio dinero, tienen que inclusive pedir hasta préstamos para poder hacer estas actividades en beneficio de la comunidad, cosa que se vuelve muy complicado. Ahí, en la resolución miscelánea fiscal, cuando la quitan, pues se volvió un poquito injusto para aquellas asociaciones civiles de nueva creación o que no habían arrancado actividades. ¿Sí? O sea, esta temática en algún punto la tendríamos que platicar en el Congreso para una reforma fiscal interesante y que pudiera entenderse la necesidad latente de las organizaciones de la sociedad civil de tener una autorización y que no solamente es, oye, yo de mi bolsillo, yo fundador de la asociación, junto con mi esposa, junto con mi hermana, con mi hermano, con mi primo, con mi mamá, pues sí quiero ayudar a la gente y tengo que poner todavía más porque la autoridad me lo vuelve más complejo. Eso está complicado y tenemos que prever una cosa súper importante. Hoy sí o sí tenemos que tener materializada cada cosa que vamos haciendo. Debemos de tener bien identificados a nuestros beneficiarios, debemos de tener bien identificados hacia dónde van nuestros recursos. ¿Por qué? Porque en la resolución miscelánea fiscal, hoy día te van a preguntar casi, casi qué hiciste con los 2 pesos que te dieron. Si no tienes identificado a dónde se fueron los primeros 10 centavos, eso también es una causal de revocación e inclusive te pueden imponer multa. Hoy sí es necesario regularizarnos en todo. ¿Por qué? Porque si no vamos a contar con un problema súper grande. Hoy también tenemos que prever una cosa súper importante. ¿Se acuerdan que hace un par de años empezaron con el tema de las multas, de quitar autorizaciones? Que por ahí, ahorita el maestro les va a dar un tip interesante a aquellos que tuvieron una multa de donataria autorizada por el tema de omisión de presentación de declaración de transparencia o anual y que les quitaron la autorización. Pues ahorita el maestro nos va a comentar un poquito de eso, pero justo hoy tenemos que prever que estas multas caen en revocaciones, sí, también, pero hay salvedades, o sea, están poniendo reglas muy estrictas para que todos cumplimentemos en tiempo y forma, para que la resolución miscelánea fiscal sea más justa para todos, aunque si nos basamos en un tema de cumplimiento normativo, no está siendo completamente justo, está exigiendo un poquito más, pero también las organizaciones caemos en el punto de lo que se dijo en el 2018. Aquí pagan justos por pecadores. Entonces, híjole, se vuelve muy complejo. Pero bueno, maestro, cuéntales por favor sobre este tema de los que pierden, los que tienen una multa, cuando pierden la vigencia y toda esta situación. Muchas gracias, maestro David. Bueno, pues ya escuchamos cómo viene toda esta situación. Efectivamente existe una sobreregulación, efectivamente las reglas del juego no son parejas, estamos jugando nosotros contra autoridades, ¿no? Y las autoridades no se ponen de acuerdo, entonces literal nos dejan ahí entre la espada y la pared. Justo quería comentar, nos pasó con unas organizaciones que pues, ellos con su afán de querer cumplir con la obligación de acreditar nuevamente sus actividades, ellos ya eran donatario autorizado. Entonces solicitaron sus acreditamientos conforme a las nuevas disposiciones. Presentaron sus acreditamientos y como no cumplía, porque la autoridad que las expidió no sabía qué era lo que tenía que llevar, etcétera, pues entonces les dieron 10 días para revocarlo. Y entonces te traían así. Estábamos ahí en un juego de estira y afloja entre autoridades, estábamos ahí pues luchando con las organizaciones a fin de que no perdieran su autorización, o en su caso, algunas que sí las perdieron, tuvimos que recuperar la autorización, ¿no?
como lo prevé el artículo 82, fracción quinta de la Ley de Impuesto a la Renta. Pasados los 12 meses, se va a la cero. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice el SAT en concreto? Viene a modificar la regla 310.1.6 de la resolución miscelánea fiscal. Y hay dos cuestiones bien importantes. Uno, la mala noticia para las instituciones de asistencia privada. Todos sabíamos que las instituciones de asistencia privada, por el simple hecho de ser IAPs y estar inscritas ante la Junta de Asistencia Privada que les correspondiera, pues ya tenían prácticamente el acreditamiento. Es decir, con eso era más que suficiente para que pudieran continuar y perdurar como donataria autorizada, siempre y cuando cumplieran con todas sus obligaciones fiscales. Sin embargo, ¿qué nos dice hoy la autoridad? Nos dice que no solamente van a tener que estar inscritos a la Junta de Asistencia Privada, sino que también van a tener que expedirles un acreditamiento que lo puede expedir la propia Junta para efectos de acreditar sus actividades. Es decir, el propio registro que tenían con la JAP deja de ser válido y ahora necesitamos también un acreditamiento de actividades que lo puede expedir la propia JAP o cualquiera de las otras autoridades establecidas dentro de la tabla, ¿no? Esa es la primera noticia. Entonces, instituciones de asistencia privada, pónganse atentos, recuerden que tienen que conseguir estos acreditamientos. Dos, ¿qué es lo que pasaba con muchas de las organizaciones que solicitaban sus acreditamientos? Que transcribían el objeto social. Es decir, la organización fulanita de tal que realiza actividades en X municipio, supongamos que es un acreditamiento del DIF, pues ponían alimentación, vestido y vivienda, ¿no? Rehabilitación médica, y lo transcribían tal cual venía en su objeto social. Entonces, ¿qué es lo que nos decía el SAT desde el año pasado? Desde el año pasado nos decía, bueno, pues es que eh, te solicitaban información adicional para saber específicamente qué actividades realizabas. El hecho de que tú tuvieras el acreditamiento el año pasado no significaba que te dieran la autorización, porque generalmente llegaba un requerimiento de información con un cuestionario y te decían, ¿qué actividades haces? ¿Quiénes son tus beneficiarios? ¿Qué gastos son los que realizas? ¿Cuáles son tus erogaciones? ¿En dónde realizas las actividades? ¿De quién es el inmueble? O sea, el SAT quiere saber todo con la intención de tener certeza y efectivamente darte la autorización. ¿Qué es lo que dice qué es lo que establece esta nueva resolución miscelánea fiscal? Que no basta con que pongas o transcribas el objeto social, sino que se tienen que establecer las actividades que realiza la organización. Es decir, si yo dentro de mi objeto social tengo alimentación, vestido y vivienda, pues a lo mejor lo que va a tener que establecer esta constancia es que se otorgan despensas a través del programa denominado tal, en el lugar tal, el cual se hace de manera periódica. Es decir, tenemos que darle certeza a la autoridad. O tenemos un comedor comunitario, el cual entrega desayunos todos los días, abajo del puente, no sé qué, ¿no? Esto es lo que quiere saber el SAT. ¿Qué actividades son las que efectivamente realizamos? A él no le interesa, obviamente estas actividades tienen que estar relacionadas con el objeto social, tienen que estar relacionadas con las actividades establecidas dentro de la constancia de situación fiscal y pues son las actividades que vamos a solicitar como actividad preponderante, ¿no? Recordemos que solamente podemos realizar las actividades por las cuales estamos autorizados. Entonces, en ese sentido, el SAT nos clarifica cómo deben de venir estos acreditamientos. Entonces, pues en ese sentido, espero que con esto sea más sencillo poder obtener los acreditamientos de actividades y yo lo que sí le pediría encarecidamente al SAT es que capacite a todas estas autoridades que pueden expedir los acreditamientos, porque nos piden varios requisitos. Los requisitos es pues, que venga el RFC de la organización, el nombre, que es la denominación o razón social completa, el domicilio, las actividades que se realizan, los medios de contacto de la autoridad
O sea, a veces viene todo bien y como no vienen los medios de contacto de quién te expidió, pues el acreditamiento está mal. Eso por un lado. Y por último, los fundamentos. El fundamento que tiene la autoridad para expedir este acreditamiento. Y seamos bien sinceros, hay muchas instituciones que no tienen su normatividad, su, toda su normativa jurídica actualizada. O sea, es decir, ellos no saben cómo van a expedir estos acreditamientos. Nos ha pasado con varias organizaciones que justo, o sea, nosotros tenemos que decirle al DIF, oye DIF, mira, a lo mejor no tienes algo expreso, pero a lo mejor por aquí podemos, podemos encuadrar un poquito esta facultad. Entonces, bueno, esta es, considero, la principal actualización dentro de la resolución miscelánea fiscal. Tenemos otras actualizaciones en la regla 310.1.8, donde se establece el tema de solicitud de actividades adicionales. Se prevé ¿cómo se llama? Una nueva ficha de trámite, que es la ficha 19 ISR, para solicitud de actividades adicionales. Únicamente teníamos la preponderante, entonces, ya sabíamos que podíamos pedir o solicitar actividades adicionales. En este sentido, bueno, pues se actualiza esta ficha de trámite, que es la 19, ficha 19 ISR, a efecto de poder llevar a cabo ese trámite. Y por último, en la regla 3.10.1.9, se establece el tema de que la organización, para efecto de acreditar el tema de becas, ya sabíamos que teníamos que tener un expediente completo, pero este expediente también debe de contar con las transferencias que realiza la organización a los beneficiarios a efecto de poder materializar. Esto puede solicitarlo la autoridad en cualquier momento y deberá de ser parte de la contabilidad de la organización. Entonces, estas son las principales actualizaciones que tenemos a la resolución miscelánea fiscal. Igual, revisando lo que era el anexo 14, que ya también ya salió publicado, el año pasado, con varias organizaciones que incumplieron declaración de transparencia, pues veíamos ahí que justamente incumplían la obligación de transparencia. A lo mejor pagaban la multa o, en su caso, solicitaban la reducción de la multa en términos del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. Y una vez que cumplían la obligación, pues no pasaba nada. Es decir, como ya habían incumplido una de sus obligaciones, sí les revocaban la autorización. Es decir, el año pasado, por el simple hecho de que uno omitiera la declaración de transparencia, prácticamente salía publicado directo como pérdida de autorización. ¿Qué es lo que pasa en este nuevo anexo 14? Que se reestructura. Entonces, hay personas morales que incumplieron con la obligación, pero que sí pagaron. Esas personas morales que sí pagaron en tiempo, entonces no pierden la autorización. El problema es cuando incumplen la obligación, no pagan o no pagan la reducción conforme al artículo 74. Y ahí sí volvemos a caer en el supuesto de la pérdida de la autorización. Pero bueno, hasta aquí las actualizaciones. ¿Cómo ve, maestro? Claro, justo es lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? Esta es una parte buena, muy interesante para aquellas que fueron multadas, aquellas organizaciones que tienen este problemita con sus multas, con sus pagos de 114,000 pesitos y eso. Bueno, si buscaron la reducción, gracias a Dios pudieron salir adelante, no tuvieron problemas y hoy día continúan siendo donatarias autorizadas, porque nos pasó con clientes, con muchos de los clientes que cayeron en este incumplimiento de alguna cuestión contable, que solicitamos las reducciones, se pagó la reducción, hoy día tienen opinión de cumplimiento positiva, pero no tienen donataria autorizada porque pues no fueron susceptibles a este beneficio tan importante que hoy sí nos da la resolución miscelánea fiscal. También algo importante que tenemos que comentar, maestro, que creo que sí les va a funcionar mucho a toda nuestra audiencia, a todos nuestros seguidores, la cuestión de que
de que hoy el SAT, en el momento en el que incumpla algún tipo de presentación de declaración de transparencia, declaración anual, te van a revisar también el tema de beneficiario controlador y te van a revisar profundamente. Esto no lo digo yo, no le estamos encontrando el hilo negro a la situación, no, ni tampoco soy el negativo del grupo. Lo que les estoy diciendo es que hoy día ya lo prevé la resolución miscelánea fiscal, el tema de que tenemos que contar con el expediente de beneficiario controlador. Ojo, yo sé que aquí podemos tener contadores, abogados que se dediquen al tema fiscal, van a decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Estás hablando de PLD? No, ojo, existen dos temas para beneficiario controlador. Evidentemente, el que nos marca la cuestión de prevención del lavado de dinero, el tema de la ley federal PRIORPI, y existe el tema de Código Fiscal de la Federación, que nosotros lo diferenciamos como un beneficiario controlador interno y un beneficiario controlador externo. El que hoy también te van a pedir es el interno, el del Código Fiscal de la Federación, que esto forma parte del expediente legal, fiscal y contable. Y ojo, aquí sí se los tengo que decir y tengo que ser bien franco. Quienes no lo tengan y la autoridad llegue a solicitarlo, porque hoy ya no lo prevé. Acuérdense que nosotros como organizaciones nos van a decir muchas cosas que tenemos que hacer, pero no siempre hacemos caso. Pasa un año y dices, no pasó nada, mira, no hay ningún inconveniente y no lo hacemos. Hoy ya lo prevé. Entonces, todas aquellas organizaciones que no tengan el tema de beneficiario controlador tendrán que irlo trabajando ya para cuestión del Código Fiscal de la Federación, porque es para nuestras asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil que tengan donataria autorizada, porque si en algún momento perdemos la autorización por alguno de los supuestos, ya sea por la revocación, el inicio de procedimiento de revocación del artículo 82 cuater o por cualquier situación, nos lo van a pedir. Y si no lo contamos y si no tenemos esto a disposición de la autoridad cuando nos lo pida y no lo tenemos registrado, ¿qué creen? Existen multas y las multas están carísimas. Estamos hablando que solamente si no lo tienen, la multa comienza desde 500,000 pesos por persona. Desde 500,000 pesos hasta 2 millones y cachitito. Y cachitito te estoy hablando de 2 millones 100, 2 millones 200. No, el dato está muy preciso ahí, pero no lo tengo en este momento aquí fijo, pero estamos hablando desde 500, el umbral es 500,000 hasta 2 millones y cachito de pesos por persona. Imagínense que somos 2 asociados. Tenemos 3 o 4 miembros del consejo directivo que cuentan con poderes. Ahí ya son 5 o 6. Y si no tenemos sus expedientes de beneficiario controlador, está complicado. Aquí les voy a dar un tip que hemos venido platicando con todos nuestros clientes, que hemos venido platicando con muchas organizaciones, que es, mucha gente es muy celosa de su información y está bien, porque existen hoy día 1000 formas de extorsiones, de bla, 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 para que no nos bajen el video, no se las digo todo, pero existen 1000 formas en las cuales la gente toma tu información y la utiliza. Aquí sí va a ser necesario que las personas que ingresen a tu organización o que estén en tu organización entiendan la magnitud de qué significa que no me des tu información, qué significa que si estás casado o casada, no me des la información de tu cónyuge. ¿Por qué? Porque si no lo tengo, no tengo el expediente completo. Y al no tener el expediente completo, ¿me pueden multar? Sí. No te estoy diciendo, te va a pasar hoy, mañana, pasado. No lo sabemos. El SAT tiene una facultad revisora consignada y consagrada en el Código Fiscal de la Federación que te puede revisar el día que quiera, cuando tenga tiempo, cuando se le dé la gana. Pero si te revisa y no cuentas con eso, te multan. Y todo por falta de información, falta de documentación y sobre todo documentación vigente. Oye, ya creé mi expediente de beneficiario controlador de Código Fiscal de la Federación, David, pero no tengo la identificación oficial actual. Tengo la de hace 3 años. ¿Me sirve? No. Es obligación tenerlo al día. Comprobantes de domicilio. Nosotros les decimos que idóneo cada 6 meses hacer una actualización y un refresh de documentos. Pero, oye David, ¿y por qué me dices todo esto? Porque hoy día ya aparece en el tema de reducción de multas que te van a revisar esta parte. No es algo
¿Qué estamos inventando? Es algo que ya te está sucediendo, es algo que tu organización, si tu contador, tu abogado no presentan su declaración anual a más tardar el 15 de febrero de este año sobre el ejercicio fiscal 2025, puedes tener una multa y esa multa te va a solicitar en algún punto, cuando la autoridad revise, que cuentes con este expediente de beneficiario controlador de conformidad al Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿se vuelve complejo? Sí. ¿Es imposible? No, creo que no es imposible. Teniendo las herramientas y los elementos correctos, se hace todo un expediente perfecto, una tabla donde tengamos todo identificado. Es un trabajo que se tiene que hacer, sí, evidentemente, pero que te va a ayudar a ahorrar. Si no tienes ganas de gastar 500,000 pesos, desde 500,000 pesos con el SAT hasta 2 millones y cachito, estás en el momento idóneo de comenzar a tener toda esta parte. De todas maneras, aquí el maestro nos va a compartir un poquito más de este tema, porque el maestro ya tiene muy previsto esta parte que nos decía, oigan, beneficiario controlado. Nosotros veníamos platicando hace como 2 años, porque el año pasado, si no mal recuerdo, hicimos un artículo de esto en el Colegio de Contadores Públicos de México, del cual formamos parte como socios, y lo publicaron en la revista Veritas, este artículo de la diferenciación de beneficiario controlador. ¿Y por qué es importante? Nosotros lo veníamos previendo desde hace un año. Hoy, tal parece, no sé si la autoridad ya cada vez nos escucha más, si ahora sí ya están aplicando el prender nuestros micrófonos, porque ya entienden muchas de las cosas que nosotros preveíamos y que teníamos identificadas, mas no marcadas en la normativa como obligatoriedad. Hoy día ya lo tienen, hoy día ya lo están haciendo. ¿Cierto, maestro? Sí, maestro, la verdad es que, bueno, el SAT viene actualizándose, ¿no? Viene actualizándose. Yo creo que cada año va viendo cómo va funcionando la situación, cómo se va moviendo la marea y bueno, va previendo todas estas situaciones. Efectivamente, hace un año ahí estuvimos escribiendo un artículo en el cual hacíamos la distinción de beneficiario y controlador, porque a la fecha, pese que es algo de 2022, o sea, que ya no es tan nuevo, pues sigue habiendo confusión, las empresas, las organizaciones, pues siguen sin tener sus expedientes de beneficiario y controlador. Y esto no solamente y, nos complica a nosotros, ¿no? Sino las organizaciones nuevas que luego se quieren constituir, pues el notario también tiene estas obligaciones y si quieren constituirlos con personas morales, también hay que meter cadenas de control. O sea, se vuelve bastante complejo. Pero, efectivamente, las multas son bastante onerosas. Como decía el maestro David, bueno, la más chiquita es de 562,250 pesos. Ahí, por persona, ¿no? Entonces, es un montón y la más cara es de 2,249,000. Entonces, es muchísimo dinero. Siempre decimos en el equipo que pues, al final entendemos que es el dinero de la organización, pero sobre todo es dinero que puede ayudar a sus beneficiarios. Entonces, el hecho de que se pague al SAT implica que dejen de ayudar a sus beneficiarios. ¿Y qué es lo que pasa con esta nueva resolución miscelánea fiscal? Dentro de la resolución miscelánea fiscal, tenemos el apartado 2.14.5, que son las multas susceptibles de reducción conforme al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué es lo que pasó? Que previeron un nuevo inciso, un nuevo punto, ¿no? El año pasado llegaba hasta el 2.14.14 y ahora tenemos el 2.14.15, el cual establece un porcentaje de reducción de multas conforme al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación en relación con las obligaciones de beneficiario controlador. Es decir, a ver, si te están previendo justamente que ya va a haber un tema de reducción, es porque ya están aplicando las sanciones. O sea, no nos podemos seguir haciendo patos. De que es una obligación nueva. No, no. O sea, ya tiene 4 años, ya lo están revisando. El SAT, obviamente, primero establece cómo quiere las disposiciones y va implementando a efecto de ejercer ese control, estas facultades de revisión y después pues, aplicar la sanción, ¿no? Que es el medio coactivo que tiene el SAT para el cumplimiento de las obligaciones. Y en ese sentido, pues la fracción segunda de esta regla 2.14.15, pues prevé que las multas determinadas con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, pues podrán ser reducidas
hasta en un 20%, siempre y cuando no pase de un año. Si pasa más de un año, pues es un 10% la reducción, ¿no? Que podemos solicitar. Entonces, a ver, las multas son muy, muy onerosas y las reducciones, la verdad es que están bastante tibias. Entonces, no podemos omitir el cumplimiento de esta obligación, porque además la omisión de obligaciones pues implica la pérdida de vigencia de la autorización. El artículo 82 de la ley del impuesto a la renta pues, prevé que tenemos que cumplir con todas nuestras obligaciones fiscales. Esta es una obligación fiscal, no la podemos omitir. Y bueno, creo que en términos de resolución miscelánea fiscal para donataria autorizada, estos son los puntos más importantes que tenemos. Y hablando de obligaciones fiscales, pues es importante que platiquemos de la declaración anual. La declaración anual la va a platicar ahorita la maestra Maribel Trejo, porque bueno, ya se nos está acabando el tiempo y es muy importante. Recordemos que esta declaración anual se tiene que presentar prácticamente ya antes del 15 de febrero y bueno, dejamos con ustedes a la maestra Maribel Trejo a efecto de que pueda explicarles todo el tema de las declaraciones anuales. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio en relación a la resolución miscelánea fiscal. No sé, Manu, ¿cómo ves si aterrizamos algunas dudas antes en relación antes de que hable la maestra Maribel? Claro que sí, maestro. Vamos a ver si hay alguna duda en el chat. Tenemos muchos saludos, eso nos da mucho gusto. Siempre tenemos casi 100 personas en vivo. Eloisa Hernández, mira, Ah, Eloisa nos dice, saludos. en el trámite de las actividades adicionales, según sea, ¿tienen algún costo? Pues no, realmente no tiene ningún costo. La autoridad, siempre y cuando tú hagas o cumplas los requisitos que prevé la institución, pues te va a expedir el acreditamiento de actividades, ¿no? Muy bien. De momento tenemos muchísimos saludos. Yo creo que ahora mismo están digiriendo toda la información y nos van a hacer llegar todas las preguntas. Igualmente, las pueden dejar en la cajita de comentarios y nosotros ¿Esa es la posteriormente se la única vamos duda? a dar respuesta. De momento sí, tenemos más de Ok, 20 saludos y reacciones, pero de momento creo que estaban muy inmersos en la plática y no estaban todavía con las preguntas. Pero igual les recuerdo, pueden realizarlas y nosotros posteriormente las contestaremos en la cajita de comentarios. Claro que sí. perfecto, mano. Perfecto. Bueno, pues sí, importante que cumplan con todas sus obligaciones fiscales, que tengan especial cuidado con el tema del acreditamiento de actividades. No le abramos la puerta al SAT así porque sí. Antes de que ingresemos cualquier solicitud al SAT, tenemos que verificar que todo nuestro expediente esté completo, porque si no, pues el SAT, si no nos había revisado en ese momento, te va a revisar y si encuentra cualquier cosita que no esté bien, pues ahí nos puede iniciar un proceso de revocación. Ahora sí, platicamos con ustedes, las dejamos con ustedes a la maestra Tenemos Maribel Trejo. Ah, una última pregunta, si nos da ok, tiempo, ok. una muy rápida. Dice Vero Salazar, no sé qué era Vero, también, nos dice, el expediente del beneficiario controlador es solo del representante legal de la ACE. No, es del Consejo de Administración de la Asociación Civil. Recordemos que las Igual, asociaciones civiles no tienen capital. Entonces, como no tenemos capital, pues nos vamos por un tema de control. ¿Quiénes son los que ejercen control? El órgano de administración. muy bien. Y una última, nuestra pregunta dice si el expediente del beneficiario controlador interno debe de ser de los asociados únicamente. Sí, consideren asociados y órgano de administración, ¿no? Por favor. Ahora sí, vamos a Ahora darle sí. la bienvenida de nuevo a cuenta a la maestra Maribel Trejo para que nos platique un poquito de la declaración anual.
Hola chicos, muy buenas tardes, buenas y buenas tardes. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y pues quiero comentarles un poquito de respecto a, no hay cambios en la declaración anual, mismo formato del año pasado. Qué tenemos que cuidar en la declaración? Quiero hacerles como un poquito en la historia de lo que está pasando hoy en las organizaciones de la sociedad civil. Quiero decirles que desde el ámbito del SAT tenemos hoy una vigilancia exhaustiva. ¿A qué le llamo exhaustiva? A que están llegando muchísimos requerimientos de auditoría, muchísimo, ya no revisión profunda, ya revisión profunda pasó a otro nivel, ya se quedó atrás. Ahora las autoridades están yendo por una revisión total de las donatarias autorizadas. ¿Qué significa esto? Que hoy debemos de tener muchísimo cuidado en poder nosotros tener una excelente administración, transparencia, una extraordinaria, pero extraordinaria revisión de todo lo que nosotros consumimos. ¿Por qué? Porque hoy la autoridad ya se profesionalizó hacia las donatarias autorizadas. ¿Qué significa esto? Bueno, que las donatarias autorizadas ahora les están haciendo una revisión profunda, pero no nada más de lo contable, señores. Hoy la autoridad nos está pidiendo a qué nos dedicamos, qué proyectos, la alineación de tus actividades con tu oficio de donataria autorizada, con tu actividad económica y con tu actividad, de autorizado. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que en otros talleres hemos visto que hoy el SAT lo que mira es, tienes tu acta constitutiva y tienes tu oficio donataria autorizada? ¿Cuál de los dos rige contablemente? Rige el oficio donataria autorizada. Este es el oficio que rige las actividades para la autoridad. La autoridad hoy te está pidiendo programas, ciclos de ingreso, catálogo de cuentas, guía contabilizadora. Es exhaustiva. Creo que en otro programa voy a hablar de qué nos está solicitando la autoridad en una auditoría con la finalidad de tener, no tener, implementar estas medidas dentro de nuestras organizaciones con la finalidad de que no nos sorprenda la autoridad. ¿Por qué? Porque este es el nuevo camino 2026, como les decía. Nuevamente, al día con la sociedad civil, yo dicto que es... em, continúa el calvario de las organizaciones de la sociedad civil, en donde, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que nosotros, la autoridad cada vez quiere enfocarse, ver qué hacemos, como que esta administración o desde la pasada está viendo por qué tantos beneficios, por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, ¿no? Entonces, ¿a qué los invito? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Manu, ¿podemos hacer una pequeña presentación? ¿Tenemos nuestro material? ¿O lo subo, Manu? Si me lo puede subir, maestra, o tiene ahí a mano, se lo reenvío para que no se nos corte la misión, nos Por trabe. favor, Manu. Bueno, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Eh, Estos van a ser los elementos que requerimos para la declaración anual y el día jueves voy a darles el taller del llenado, ¿ok? Para que se preparen de aquí al día jueves. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Creo, Manu, que no vamos a usar material hoy, vamos a darle los elementos para que ellos los reúnan. Bueno, lo primero que tenemos que tener es lo siguiente. Tenemos que tener nuestros CFDIs del SAT, los emitidos y recibidos. Tenemos que tener nuestra contabilidad, nuestros estados financieros. Es, es lo primero que tenemos que tener, ¿ok? De esos elementos, nosotros tenemos que empezar a llenar tablas de ingresos relacionados e ingresos no relacionados.
Recordemos que los ingresos relacionados, vamos a ver los primeros elementos del apartado de ingresos. Aquí vamos a tener ingresos relacionados, vas a tener tu Excel con tus ingresos relacionados de enero a diciembre. Vamos a recordarles cuáles son los ingresos relacionados. Cuotas de recuperación, donativos en efectivo, donativos en especie, nacionales e internacionales, intereses bancarios, ganancia cambiaria, venta de activos fijos propiedad de la organización, cuotas de asociados, propiedad intelectual y apoyos de otros gobiernos, municipios, estatales, federales o municipales. Esos son nuestros ingresos que hoy la declaración anual los llama ingresos no sujetos de impuestos. Hemos cambiado, eran primero ingresos objeto, ingresos autorizados y ahora son ingresos no sujetos de impuestos. ¿Ok? Lo primero que tienes que tener, los elementos son tu tarifa, tu tabla donde vengan todos tus ingresos acumulados. Y luego otra tabla en Excel, que esto lo puedes ver en el método ADA. Recordemos que el método ADA es gratuito y lo pueden descargar de nuestra página electrónica de Transformando, que también se las vamos, ahorita Manu se las va a poner ahí. Puedes descargarlo y ahí vienen los elementos del método ADA que te van a servir para la función de esta información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tener nuestros ingresos no sujetos de impuesto y los ingresos sujetos de impuestos van a ser todas las ventas, llámeles como les llames, y estas ventas van a ser ventas de cualquier cosa que tú le llames, desde un alfiler hasta un elefante. Todas esas ventas, oye, Maribel, pero es que los hacen los beneficiarios, no importa, es una venta. El evento como tú le llames, una noche clásica, un esto, un otro, bla, 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 también es un evento y eso se consideran ingresos sujetos de impuesto. Pero ojo, en estos ingresos sujetos de impuesto tenemos que cuidar dos cosas. O no sirven para tres cosas. Lo primero que tenemos que ver es que nuestros ingresos no sujetos de impuesto, no rebasen el 50% del total de nuestros ingresos. ¿Qué quiere decir? Si tu total de ingresos son 1,000 pesos y tus ingresos sujetos de impuestos son 300 pesos, si tú lo divides serían 500, no los estás rebasando. Pero también estos ingresos sujetos tienen un beneficio. Los ingresos sujetos tienen una reducción del 10% del total de tus 1,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Tengo 300 de ingresos sujetos menos 100 de reducción. Tengo una base de impuesto de 200 pesos. Pero ojo, también la autoridad aquí te da la provisión de que si tú tienes esos ingresos, obvio tuviste gastos. Entonces puedes reducir los gastos y ojo, recuerden que aquí aplicamos título segundo porque vamos a aplicarle después de deducciones, el 30%. ¿Ok? Eso es lo primero. Y luego vamos a tener en estos ingresos, este apartado de ingresos ya no sirve, ya lo tenemos colocado. Pero también los ingresos nos sirven para determinar el 5% de los gastos de administración, que es tu total de donativos más tu total de ingresos por el 5% por el 5% que te va a dar tus gastos de administración conforme al artículo 138 de la ley de ISR. ¿Ok? Entonces ya tiene otra funcionalidad estos ingresos. Entonces, voy a hacer un resumen. Ya tenemos los ingresos no sujetos de impuestos, ingresos sujetos de impuestos. Hay que validar que no rebasemos el 50% de los ingresos no sujetos de impuesto por el 50% y sacar la diferencia. Determinación del impuesto de los ingresos sujetos por la reducción del 10% menos sus deducciones y aplicamos título 3. Título 2. Oye, Maribel, ¿pero por qué? A ver, recordemos que las donatarias autorizadas somos un triángulo. Sí somos título tercero, pero ¿qué crees? También somos parte sujeta del título 2 por los ingresos sujetos de impuestos y por tus gastos no deducibles utilizamos título 4. Entonces, tenemos una triada de régimen, sí, pero solo para estos dos aspectos. Recordemos que el impuesto sobre los ingresos
sujetos de impuestos solo se pagan en la declaración anual. Maribel, ¿cuándo vence la declaración anual? Bueno, nos dieron un día más, el lunes 16 de febrero. ¿Qué pasa si no presento la declaración anual? Un caos, ya lo dijeron nuestros abogados. Si tú no presentas esta declaración, te prometo que el día 17, automáticamente, porque ya todo está con la IA del SAT, te va a llegar tu notificación de multa. Ok, ya me llegó la multa. ¿Qué hago con la multa? Hacemos reducción, tenemos que presentar la omisión omitida, tenemos que revisar nuestro expediente para ver si tengo mi constancia de acreditación al día, tengo mis cambios pertinentes hechos, actualicé. Tengo que, antes de hacer cualquier cosa, actualizar mi expediente legal, luego hacer el fiscal y volver a pedir la donataria autorizada, que como ustedes saben, cuando pierdes la donataria autorizada, tienes 12 días, 12 meses para recuperarlo, y si no pasa eso, pues nos vamos a la fase de entrega de nuestro patrimonio en caso de tener efectivo en especie, cederlo a otra donataria autorizada. Hasta el día de hoy, todavía existe la posibilidad que tú elijas esa donataria autorizada. Y bueno, terminamos con ingresos, que es lo que me tienen que tener. Pero ojo, recuerden, SAT, contabilidad, declaración anual, es el tercer pilar en donde todo tiene que estar bien. Bueno, lo voy a convertir en 4, miren. SAT, contabilidad, contabilidad electrónica, y después la declaración anual. En mayo la declaración de transparencia, o antes el dictamen y luego la declaración de transparencia. Ahora que digo, ¿por qué dictamen? Porque hay muchas donatarias que hasta el día de hoy se registran con efectos fiscales. ¿Qué quiere? Perdón, financieros, en donde nada más queremos validar que lo que está haciendo nuestro contador tenga otro ojo más. Y bueno, ahora tenemos esos 5 rubros, ¿no? Eso es respecto a tus ingresos, el material que tienes que tener arreglado ya para nuestra clase, taller del día jueves. ¿Okay? El día jueves nos vamos a ver a las 12 del día para poder tener este taller en donde te voy a enseñar manualmente cómo nos vamos a meter a la página del SAT. Porque pues este es el programa del día con la sociedad civil y nos vamos a ver en mitos y realidades con el taller virtual. ¿Qué más tienes que tener preparado para esto? Tienes que tener preparado todos tus egresos seccionados, sueldos, salarios, prestaciones, sueldos, salarios, prestaciones. ¿Con qué lo hago? Con mi balanza anualizada. Maribel, no tengo terminada mi contabilidad hasta noviembre. Júrate o hazlo por fuera. O sea, le agregas lo que son ingresos, gastos y todo, sin necesidad de captura, todo lo haces con los FDIs que tiene el SAT y te reconoce. ¿Qué necesito? Si tienes salarios, que tengas separados salarios, prestaciones y asimilables a salarios. Primer tarea. Segunda tarea, si tienes honorarios, también tenerlos separados, todos los honorarios de personas físicas. Seguridad social, SAR, Infonavit y 3% sobre impuestos sobre nómina, si lo tienes. ¿Ok? Si no tienes eso, vamos a tener seguros y fianzas, viáticos, gasolina, y después viene el terrorífico renglón que dice otras erogaciones. Pero te quiero decir que de otras erogaciones, quiero traer un documento. De estas otras erogaciones, ahora el SAT me pide que le desglose renglón por renglón. Entonces, obvio, necesitas tener un papel de trabajo. Mi motivación es que tengas tu papel de trabajo, que en caso de tener una revisión veas de dónde viene la información. Y ya teniendo estas dos partidas, tenemos que crear o construir nuestros estados financieros, el estado de actividades y el estado de posición financiera, incluyendo la NIT B16. ¿Qué significa? Ingresos no restringidos, temporalmente restringidos y permanentemente restringidos, y egresos de la misma manera, seleccionados para poder hacer tu estado de actividades y tu estado de posición financiera. Conclusión, ¿qué necesitamos para el día jueves? Tu contabilidad, tu balanza anualizada, tus estados financieros preparados y desglosados los puntos que te dejé. Con eso vamos a tener las herramientas para evitarnos una multa, una sanción. Obvio, tienes que tener tu firma electrónica y tienes que tener también tu oficio de donataria autorizada. No lo encuentro, no sé dónde está. Soy nuevo contador XZY.
te vas a tu declaración anual y en tu declaración de transparencia y viene ahí el oficio. Oye, Maribel, pero es que también necesitamos saber cuáles son los asociados y no lo sé. Te vas a tu declaración de transparencia del año pasado y ahí dice si son asociados personas físicas o son asociados personas morales. ¿Ok? No hay por qué no presentar la declaración en tiempo y en forma. Tenemos muchísimas herramientas y el jueves nos vemos a las 12 del día para poder presentar nuestra declaración anual y evitarnos multas y vivir tranquilos. Quiero decirles que la persecución para las donatarias autorizadas ha sido devastador, pero creo que las únicas personas las organizaciones que van a sobrevivir con sus integrantes van a ser aquellos que estemos actualizados. Y desde Al Día con la Sociedad Civil nos encargamos para pasar tips respecto a las donatarias autorizadas. ¿Qué hacer y qué no hacer? Con el trío dinámico, el maestro David Fonseca, el maestro Sinaí y su querida directora Maribel Trejo Estudillo. Perfecto, maestra, muchísimas gracias por estos tips que le estás dando a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, cosas bien importantes, y veo que ya hay mucha gente interesada en poderse inscribir al tema de mitos y realidades para declaraciones anuales. Qué bueno porque es importante, es todo lo que veníamos diciendo hace ratito en toda la parte legal. Sí o sí se tiene que hacer un encuadre entre la parte legal, fiscal y contable. ¿Para efecto de qué? De poder contar con los elementos necesarios. Con esto nos vamos a despedir el día de hoy de nuestro programa, de nuestro primer programa de 2026, y recordarles que el cumplimiento de la normatividad es obligatorio para todos. No hay excepciones, no hay de que me enfermé, de que me caí, de que mi contador no me contestó. Si no cumplimos en tiempo y en forma, y así como es la normatividad fiscal de aplicación estricta, lo tenemos que hacer. Evitémonos problemas, evitémonos multas y evitémonos pasar un muy mal rato. Muchas gracias, es un placer nuevamente regresar con ustedes. Despídanse por favor, equipo, cuídense mucho. Muchísimas gracias, equipo. Y bueno, recordándoles que Al Día con la Sociedad Civil será cada 15 días. Ya les informaremos si van a ser martes o jueves, porque todavía tenemos lo de mitos, pero tendremos invitados especiales, temas de novedad y con la iniciativa de mantenerlos al día. Gracias, Muchas buena tarde. gracias. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y pónganse pilas. Recuerden, no abrirle la puerta del SAT hasta que tengan verificado todo su expediente fiscal. Cuídense mucho. Hasta luego.